Ellos son Andy y Piper. Son hermanastros. El padre biológico de Andy acaba de morir debido a la brujería que le hizo esta mujer llamada Laura, que ahora es su madrastra. Desde que viven en la casa de esta señora loca, cosas raras le suceden a los hermanos, como el hecho de que Andy se está despertando orinado todas las mañanas. Lo que no sabe Andy es que esa orina no es de él, sino de su madrastra, quien le está haciendo brujería hardcore. Piper está ciega de nacimiento y es una niña muy ingenua, y al principio de la película cree en todo lo que Laura le dice. Laura, aparte de pertenecer a una secta satánica, es una excelente consejera y psicóloga que trabajó 30 años para el gobierno. Laura adoptó también a este niño raro llamado Oliver, y según las mentiras que cuenta la bruja Laura, Oliver ha dejado de hablar desde la muerte de Katy, la hija biológica de Laura, quien también vivía con ellos en la misma casa. Andy se siente muy perturbado por el extraño comportamiento de Laura y de Oli, incluyendo el extraño favoritismo de Laura hacia su hermanastra Piper. En el funeral del padre de los niños, Laura le corta un mechón de cabello al cadáver del padre para dárselo de comer a Oli, porque Oli se alimenta de cosas muertas. Este es un ritual satánico del culto al cual pertenece Laura. El ritual consiste en necromancia pura. Y este ritual básicamente trata de revivir el cadáver de un cuerpo en descomposición a través del canibalismo. Laura quiere hacer este ritual con Piper para revivir a su hija muerta, por eso consiente tanto a Piper y quiere enemistar a los hermanos a como dé lugar. Oli hace cosas muy extrañas como querer comerse al gato, autolesionarse y masticar cuchillos. Se revela en la película entonces que Oli está poseído por un Tari. Un Tari es un demonio que Laura invocó para llevar a cabo el ritual de resurrección y traer de vuelta a Katy. Es parte de los ingredientes secretos. Un buen día, Andy libera a Oliver de la habitación donde Laura lo encerró y lo anima a escribir en un blog de notas para expresarse, para comunicarse. Entonces Oli escribe la palabra Bert en el blog de notas antes de comerse el cuchillo y mutilarse la boca. La bruja Laura le echa la culpa de todo a Andy, a quien acusa también falsamente de estarse drogando y que si sigue así le dirá a servicios sociales que es incapaz de cuidar a su hermanastra cuando cumpla 18 años, lo cual pasará en 3 meses. Andy tiene alucinaciones con el espíritu de su difunto padre, quien le advierte desde el más allá que alguien morirá bajo la lluvia. Conmocionado por la información y creyendo que se trata de su hermana Piper y que está en peligro, se resbala y sufre una conmoción cerebral, lo que lo lleva a tener que recuperarse en un hospital. Sin embargo, está ahí por poco tiempo porque se rehúsa a quedarse y se va a la casa de Laura, porque sabe que su hermana Piper corre gran peligro. Vemos entonces que la loca de Laura guarda el cadáver de su hija Katy en un congelador. La tiene ahí esperando a que Piper confíe totalmente en ella para después hacer el ritual de resurrección junto con Oli. Laura pretende ahogar a Piper en la piscina durante la tormenta porque en la piscina fue el lugar donde su hija murió. También pretende usar a Oliver para comerse el cadáver de Katy y regurgitarlo en Piper para revivirla. Más tarde esa noche, Laura golpea a Piper mientras duerme e incrimina a Andy por la agresión para sembrar la discordia entre los hermanos. Todo esto simultáneamente que el Tari se vuelve cada vez más hambriento e inquieto. El estado de Oliver se deteriora y consume objetos inanimados y partes de su propio cuerpo. Andy sabe que las cosas están jodidamente mal y va a la agencia de servicios sociales para reportar a la loca de Laura, y en lo que espera ve un cartel de un niño desaparecido llamado Connor Burt. Andy reconoce a Connor como Oliver y convence a la trabajadora social para que investigue el secuestro del niño. Connor Burt es Oli. ¿Se acuerdan del papelito que escribió Oli que decía Burt? Pues Burt es su apellido. La parte humana de Oli se estaba tratando de comunicar y pedir ayuda. Andy le manda un mensaje de voz a Piper advirtiéndole sobre Laura. Laura intercepta el mensaje y limpia la casa para engañar a Wendy, la trabajadora social. Sin embargo, durante la visita de la trabajadora social, se derrumba y confiesa su plan malvado para resucitar a Katy. La trabajadora social Wendy y Andy descubren a Connor comiéndose el cadáver de Katy en el cobertizo. Al intentar huir, Laura los atropella con su coche, matando a Wendy e hiriendo gravemente a Andy, a quien Laura luego ahoga en un charco de lluvia.
Piper se encierra en el baño y se derrumba al encontrar el cuerpo de Andy. Laura arrastra a Piper a la piscina y comienza a ahogarla mientras Connor observa. Piper forcejea y Laura la suelta entre lágrimas después de que Piper la llama mamá. Piper escapa y es rescatada por un coche que pasa por la carretera. Llega la policía tarde e ineptos como siempre, lo identifica y encuentra una Laura atormentada por la culpa, abrazando el cadáver de su hija Katy en la piscina. Lo mejor de la película a mi gusto fue la actuación de Sally Hawkins como Laura. Realmente le queda muy bien el papel de loca. Bring Her Back es una película australiana del 2025 y está disponible en Amazon Prime. Ahora bien, mi opinión de esta película es que está buenísima. Toca temas muy profundos como el duelo al perder a un ser querido. Los personajes están muy bien desarrollados, sobre todo psicológicamente. Andy es un chico traumado a quien su padre lo golpeaba brutalmente hasta dejarlo inconsciente, y Piper jamás se enteró que su padre lo golpeaba. Lo peor era que se trataba del padre biológico de Andy y a Piper jamás la tocó porque el padre de Andy odiaba a su hijo por razones que solamente él conoce. Y esto que te estoy contando, Andy se lo platicó a Laura en una noche de peda que hicieron después del funeral de su padre. Laura puso borracho a Andy para sacarle toda la información posible y después usarla en su contra. Recuerden que Laura es psicóloga y sabe cómo hacerlo. La película tiene muchas escenas perturbadoras y la que más me perturbó fue cuando Ollie intentó comerse el cuchillo. Simplemente fue algo horrendo. El director Danny Philippou nos da a entender en varias ocasiones que Laura pertenece a una secta satánica y que este es su símbolo. Este triángulo tatuado en su mano lo vemos varias veces en primer plano. Lo enfocan por fracciones de segundo cuando Laura baña a Ollie o cuando enciende la VHS para ver sus videos de brujerías o en determinados momentos de la película. No nos explican más de la secta y creo que en ese sentido le faltó más desarrollo. Hubiera sido interesante saber más detalles de la secta satánica a la cual pertenecía Laura. Lo único que sé es que es una secta rusa por el idioma en el que hablan en los videos, pero hasta ahí. Esta película está dirigida por los hermanos Philippou, los mismos que dirigen La joya de Talk to Me. La fotografía es una joya, tonos fríos y grises que te ahogan en claustrofobia. Los movimientos de cámara son geniales. En algunas escenas las cámaras hacen movimientos retorcidos que giran como si la casa de Laura estuviera viva. Las tomas son muy cercanas, esos close-ups en las caras de los personajes captura cada gota de sudor y tics nerviosos, y todo esto en conjunto construye una atmósfera que no te deja en paz. El horror corporal es brutal, con efectos prácticos que te hacen retorcerte en tu sillón. Haz que regrese, se siente como una pesadilla visualmente impecable, de lo mejor que he visto en este año. Tienes que verla. Y ahora quiero platicar un poco más de la bruja Laura, porque no es una bruja convencional, es una madre destrozada por la muerte de su hija que se ahogó accidentalmente en la alberca de su patio. El duelo la quiebra y como cree que el alma se queda en el cuerpo meses después de la muerte, Laura guarda el cadáver de su hija en una nevera en espera de resucitarla a través de su ritual satánico. Laura decide invocar a un demonio llamado Tari para resucitar a Katy y es una manipuladora de primera. Acoge a los dos hermanos huérfanos, Andy y Piper, pero solamente quiere a Piper porque se parece mucho a Katy, ya que Katy también era ciega de nacimiento. El tatuaje que tiene Laura en la mano representa el símbolo alquímico del elemento aire, el elemento del ahogamiento o la asfixia. Aparece en tomas cercanas durante los rituales, insinuando su pacto con lo oculto. Esta película está cargada de simbolismos que solamente el cinéfilo observador que sabe de esoterismo puede disfrutar. Por cierto, el demonio Tari no existe como tal en la demonología, es un invento de los directores. Creo más bien que Tari simboliza esa hambre insaciable por lo que ya se perdió y por lo que ya no será jamás. Creo que Tari es un catalizador para que el dolor de Laura explote en tragedia. Tari simbólicamente no es un demonio, es un medio para que Laura termine en el abismo de la locura. La ambientación de Bring Her Back es de lo mejor, te lo juro. Es una masterclass de cómo convertir un lugar cotidiano en una trampa asfixiante y viva. La piscina es el núcleo de todo el terror ambiental de esta película. La ves desde el primer plano, agua turbia, hojas podridas flotando, un trampolín oxidado y cada vez que la cámara la enfoca sientes el olor a cloro rancio y muerte. Hay un plano aéreo cerca del final de la película que revela que la forma de la piscina es exactamente el mismo
mismo triángulo que Laura tiene tatuado en la mano, y ahí simplemente te explota la cabeza por los simbolismos. La ambientación es un 10 rotundo, es de esas películas que las terminas de ver y sientes frío y miras de reojo las esquinas de tu cuarto como si algo te estuviera observando desde los rincones. ¿Qué más puedes pedir en una película de terror? Lo tiene todo. Si aún no has visto esta joya, vela si tienes HBO Max, y si no, contrata HBO Max, vale la pena, tiene muy buenas películas de terror. Creo que de las mejores plataformas para ver terror aquí en México son Prime Video y HBO Max. En Prime Video también puedes contratar Boo, Lionsgate y Look, entre otras. Lo mejor está en esas plataformas. ¿Ya vieron, por cierto, Welcome to Derry? Aquí en esta pantalla final les voy a dejar una playlist donde tengo todos los resúmenes de los episodios que van hasta ahora de Welcome to Derry. Esta playlist es especial y aquí pondré toda la serie de It Bienvenidos a Derry, dando mi análisis y el resumen así con el estilo que te gusta. Sigue disfrutando de Crypto TV y dale click a esta playlist, y muchas gracias a nuestros suscriptores que llegaron hasta el final del video. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.